Aleluya. Gloria sea al Señor. Les bendecimos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. La semana pasada empezamos un tema que de suyo es trascendente. ¿Qué puede pensar eh, alguien que no ha existido? Nada. Es la nada. Los filósofos griegos decían, en una manera de pensar, decían, uno de ellos dijo, pienso, luego existo. Y esta expresión se traduce de una manera más clara, dado que yo pienso, dado que yo razono, es indicativo de que yo existo. O, porque yo existo, puedo razonar, puedo pensar. Y esa es una forma de identificar la vida. Yo diría, es una forma parcial de identificar la vida. Ya he mencionado algunos pensamientos la semana pasada. Estamos hablando acerca de la vida y por mencionar algunos otros pensamientos. El, el diccionario Holman dice, vida, principio o fuerza que sustenta la cualidad distintiva de seres animados, tanto animales como humanos. Y da las citas de Génesis 1:20, 2:7 y 7:15. Todos los versos son de Génesis. Agrega aplicación más amplia que simplemente la existencia física. Y da otros textos bíblicos. También agrega el propio diccionario Holman, lo viviente tiene movimiento. Al morir, todo cesa. Este es un diccionario bíblico escrito por teólogos, escrito por gente que ha estudiado la Biblia, pero aún así es un concepto que se queda corto para tener una idea clara de lo que es la vida, de lo que es el concepto vida en sí mismo. Y bueno, el nuevo diccionario de la Biblia, dice vida. El término hebreo hayim se traduce vida. Dice, aparece por primera vez en Génesis 1:20 y da más versos en relación a los animales. Esto dice el nuevo diccionario de la Biblia, que esta voz, hayim, se relaciona con los animales. Y en Génesis 2:7 se relaciona con el ser humano. Este mismo diccionario dice, la vida es movimiento, acción. Los hebreos tenían el concepto de una vida que se expresaba en actividad. No pretendo ser un hombre escarnecedor, no pretendo ser tampoco un hombre que exprese ideas ajenas a los conceptos bíblicos que estamos hablando, pero si la vida en términos de este diccionario es movimiento, ¿qué podríamos decir de la gente inválida? El Señor Jesús ve a un hombre paralítico en el estanque de Betesda, lo llevaban y lo traían, él no podía moverse por sí mismo. ¿Podríamos decir que no tenía vida? Bueno, es ahí donde podemos distinguir que existen tres maneras de entender la vida, pero estas tres maneras se suman, no se separan,
No son conceptos ajenos y disímbolos, sino son tres conceptos que sumados nos empiezan a dar una idea de lo que es la vida. Ya lo mencionamos la semana pasada, al rato vamos a darle otro remache al clavo, pero bios, vida natural, psique, vida del alma, zoe, en griego estoy hablando de tres voces griegas, zoe, vida permanente, vida que podemos llamar del espíritu, en el espíritu, vida permanente, vida que no acaba, vida que permanece. Ahí vamos a tener que hacer una serie de ajustes para poder entender la muerte eterna de la vida eterna. Pero los tres conceptos complementan el concepto vida, pero aún así todavía estamos en el umbral de la definición de vida. Dios nos da algunos testimonios bíblicos para poder ir entendiendo la vida, tal vez en las perspectivas natural y mental. Después vamos a ver la perspectiva espiritual, obviamente. En Génesis 3:19, somos polvo, de acuerdo a Génesis 3:19, somos polvo. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, al polvo serás tornado. Y aquí es la remembranza de Génesis 2:7. Formó Jehová pues al hombre del polvo de la tierra, pero hasta ahí seguía siendo un muñeco de barro, de arcilla roja, dijo por ahí un maestro de la palabra. Y hasta el momento en que Dios alienta el soplo de vidas, en plural, el hombre viene a ser alma viviente. Pero no hay duda, en un sentido natural somos polvo. Y no es el momento de hablar ahorita de la molécula de la vida, de acuerdo a los biólogos y algunos astrofísicos también. La molécula de la vida se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos tres elementos en conjunto, fusionados en una armonía, forman la molécula de la vida, tal cual la molécula del agua, la suma de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, nos dan la molécula del agua. Se requieren billones y billones de moléculas de agua para formar algunas cantidades pequeñas de agua. Entonces, la molécula de la vida es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y también debemos establecer que el ser humano, al igual que todos los animales se mueven en lo que podemos llamar la química orgánica. Es interesante advertir que nosotros, como seres humanos, necesitamos de hierro para que nuestra sangre no sea débil. Hierro en la sangre. Necesitamos hierro en la sangre, pero necesitamos azufre en el cabello, fósforo y calcio en los huesos. Necesitamos potasio y sodio en las válvulas del corazón. En fin, el ser humano necesita muchos elementos de la química orgánica. Y hay una diferencia entre la química orgánica y la química no orgánica, llamémosla así. Pensemos, si yo necesito hierro, bueno, tomo un clavo, lo trituro, lo hago polvo de hierro y me lo como. Eso no me ayuda, al contrario, me va a dañar. Es posible que hasta me quite la vida. No, necesitamos el hierro que viene en los diferentes alimentos que a su vez
se alimentan de la tierra, tomando de la tierra precisamente el hierro, como es el frijol, la espinaca, la acelga. Bien, esta no es una clase de nutrición, pero lo que sí es una referencia a que nuestro cuerpo físico requiere de todo árbol del huerto. Todo tipo de alimento es obtenido de la tierra para nuestro cuerpo. Génesis capítulo 1, verso 29. He aquí os he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, seros ha para comer. Pero eso es provisión para nuestro cuerpo físico. Estamos hablando de la vida física, bios, vida física, vida natural. Nuestro cuerpo requiere de esos alimentos. Evidentemente, hay un principio espiritual que ya mencionamos la semana pasada, basado en Mateo 4:4 y Lucas 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale a través de la boca de Dios. Dios cada día emite palabras de bendición y palabras de vida para sus hijos y para los que no son sus hijos también. Pero provisión para sustento de nuestro cuerpo es fruto de la tierra, es lo que podemos llamar el reino vegetal. Y de hecho les doy una semilla, no voy a hablar de esto, pero hay una semilla. El reino mineral es el reino más primitivo. El reino mineral alimenta al reino vegetal. El reino vegetal está por encima del reino mineral. El reino vegetal toma todos los nutrientes de la tierra y del agua, y de esa manera los vegetales se sustentan, viven, se reproducen. Pero por encima del reino vegetal está el reino animal. Así que reino mineral, reino más primitivo, reino vegetal, segundo orden digamos, de importancia, pero está en tercer lugar el reino animal. El reino animal, sobre todo los animales vegetarianos o los animales que pueden alimentarse tanto de vegetales como de animales, los herbívoros, pues, y los omnívoros, bueno, ellos toman del reino vegetal su alimentación. Y así tenemos reino mineral, reino vegetal, reino animal. Pero encima de este reino animal, todavía encima de los tres reinos, está el reino del ser humano. El ser humano toma del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal provisión para sí mismo. Y eso es provisión para su vida natural. Vida natural. Y bueno, ¿qué es la vida? Seguimos preguntándonos qué es la vida. Y ya vimos Génesis 3:19, somos polvo. De ahí toda esta disertación sobre la molécula de la vida y de los elementos que nos alimentan a nosotros. Pero el Salmo 90, versos 5 y 6. Salmo 90, versos 5 y 6. Dice: haceslos pasar como avenida de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana crece, florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Dos maneras de ver la vida. La primera, como un sueño. Hay un escritor español de la época de oro, escribió, me parece que es una novela que se titula La vida es sueño. No la he leído, pero yo supongo que él está refiriéndose a la vida es un sueño que pasa. Y tal vez se basó en este texto, no lo sé. La vida es sueño, pero también la vida es como la hierba.
La hierba crece, florece cuando da flor, pero llegado el momento se seca y deja de ser. La vida es como la hierba. El año pasado brotaron en mi jardín, en 2 macetas, brotaron 2 o 3 plantas de girasol, una muy grande y otras con flores pequeñas. Pero el girasol es una planta que nace, crece y antes de pasados 3, 4 meses de haber floreado, se seca, se muere. Deja su fruto en la flor, obviamente. Dejaron ahí cientos de semillas, el conjunto de flores, pero se seca. Ahí en Isaías 40, 6, 7, vuelve a decirnos acerca de la vida como una flor. Isaías 40, versos 6 y 7. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, dice el Señor. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Pensando en gente que ha trascendido en la historia de la humanidad, pensando en Adolfo Hitler, pensemos en Adolfo Hitler, un tirano, un hombre déspota, un dictador, trascendió. Pero ¿qué es de él hoy? Sus restos se han convertido en polvo. Su cuerpo, sus huesos, no se sabe dónde quedaron. La vida es como la flor del campo. Job 14, 1 y 2. Pero apenas estamos dando un vislumbre a lo que es la vida. Job 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aquí vemos 3 principios bíblicos acerca de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días, harto de sinsabores. Luego vuelve a decir que es como la flor, lo dice el Salmo y otros textos, Isaías también, como una flor. Y es cortado el hombre. Dice, y huye como la sombra y no permanece. La vida es como una sombra. Es así la vida. Si nos movemos bajo la luz del sol, bueno, se proyecta una sombra, pero si entramos a una sombra mayor, una sombra de un edificio, nuestra sombra se desvanece. No podemos decir que suma la sombra a la sombra, no. Simplemente hay una sola sombra proyectada. Pero cuando el sol cae en su cenit, cuando el sol cae en el horizonte, la sombra nuestra se desvanece. Así es la vida. Eclesiastés afirma que aunque viviésemos 2 veces 1000 años, aunque llegásemos a vivir 2000 años, de todos modos, habrá un terminar, habrá un fin. La gente más longeva de estos tiempos en que vivimos nosotros es gente que
no llega a más de 120 años de vida. Con todo eso es aflicción de espíritu, dice Eclesiastés. Y vemos nosotros en Santiago 4:14, un vapor. Qué tremendo, qué palabra tan más fuerte. Santiago 4:14. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es de vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es interesante. En cierta ocasión yo le decía a un apóstol, bueno, es un pensamiento no mío, sino es un pensamiento que yo leí. Y le dije, la juventud es una edad que debiera llegar 40 años después. Es decir, cuando ya tienes experiencia y agregas la fortaleza, la vitalidad de la juventud, puedes hacer muchas cosas. La respuesta que me dio este apóstol me dijo, bueno, hubo quienes vivieron 900 años y un poco más, y sin embargo, no les aprovechó. Nosotros vemos que pecaron y por eso Dios trajo juicio sobre la humanidad a través del diluvio. Para cuando vemos en la historia de Israel, en la historia de la humanidad, a Abraham, Dios ya había disminuido la edad de los patriarcas. Y Dios lo dice, una palabra sabia, por razones de qué hizo esto, por la maldad. Disminuyó la edad por causa de la maldad. La vida es un vapor que se desvanece. Job 7:7. La vida es un viento. Acuérdate que mi vida es viento y que mis ojos no volverán a ver el bien. Empezamos a ver que la vida, así fuera la suma de 100 años, es como una flor que se seca. Es como una sombra que se desvanece. Es como un vapor de agua. Es como un viento. Un viento. Y veamos Salmo 78:39, soplo de vida que no vuelve. Oh, cuánta decepción para los que creen en la reencarnación. Soplo de vida que no vuelve. 78, Salmo 78, verso 39. Y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve. Entonces, ¿qué razón hay de trascender en esta tierra? ¿Qué razón hay de trascender entre la humanidad? No se ve motivo alguno. En la misma historia encontramos personajes que han sido encumbrados como héroes y después humillados como criminales de la historia. La historia en México determina que la Iglesia Católica excomulgó a Miguel Hidalgo y Costilla, y después de excomulgarlo, bueno, ha habido ya momentos en que ya la excomunión ya no sirve. Es interesante la historia. Nosotros podemos ver Cristóbal Colón, el héroe del que se nos habló a mí se me habló hace más de 50 años, hace 57, 58 años, se me hablaba de Cristóbal Colón como un hombre, un gran personaje
que descubrió América, aun cuando él no descubrió que era un continente nuevo. Él pensaba que era eh, el continente de Asia, las Indias, ¿no? Fue Américo Vespucio que determinó que era un continente nuevo, pero de ahí el nombre de América. Bueno, pero Cristóbal Colón, en cápsulas históricas, hay quienes afirman, yo no lo afirmo, no me consta, pero hay quienes afirman que fue un esclavizador, que fue un genocida, Cristóbal Colón. No lo sé, tal vez sea cierto lo que se escribe acerca de él. Para España tal vez Hernán Cortés sea un héroe. Para México es un personaje que daña a la historia, es un personaje al que se le reprocha mucho por sus actividades en Mesoamérica. Hay hoy gente que defiende la conquista mexica, la conquista sobre la Gran Tenochtitlán más bien, y esa conquista pues la lograron los españoles aliados con diferentes pueblos enemigos del pueblo mexica. Pero bueno, siendo objetivos en la manera de ver la historia, indiscutiblemente Hernán Cortés y su gente que venía con él no eran almas de la caridad. Como quiera que sea, vuelvo a preguntar, ¿de qué sirve trascender en la historia de la humanidad? Viene el día en el cual toda la humanidad será juzgada. Para ello van a transcurrir 1700 años y un poco más. El poco más no lo tengo, pero deben transcurrir ese poco más, margen que no conozco, y deben transcurrir 7 años de grande tribulación, y deben transcurrir 1000 años en que Cristo estará gobernando esta tierra, y entonces toda la humanidad será juzgada. Los que no fueron redimidos por la sangre de Cristo Jesús serán juzgados en el tribunal del gran trono blanco. ¿Y de qué servirán todos los registros de la historia para esos personajes que no alcanzaron la salvación? ¿Qué será de Alejandro Magno? ¿Qué será de Carlomagno? ¿Qué será de César Augusto, etcétera? Bien, continuemos pues. La vida es como un sueño, la vida somos polvo, la vida es como la flor del campo, la vida es soplo que va y no vuelve, la vida es como un viento, la vida es como un vapor. Y somos polvo, somos como la hierba, como la flor del campo. Salmo 103, Salmo 103, versos 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. ¿Qué más podemos decir? La Biblia tiene diferentes textos que nos hablan de la condición de la vida, llamémosle natural, llamémosle vida biológica, pero también trasciende a la vida del alma, a la psique. La Zoe es una vida diferente de la que tenemos que hablar también. Job 25:6 va más lejos, dice que la vida es ser gusano. Job 25:6. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? El hijo del hombre, también gusano. Qué fuerte es Job. Y esto no lo dijo Job, lo dijo Bildad, un amigo de Job, Bildad Sujita. El hombre es gusano. Y podríamos estar de acuerdo con Bildad Sujita cuando el hombre camina sin Cristo, es un gusano, es una llaga podrida, es un viento que va y no vuelve, es un soplo, es un vapor que se desvanece, es una sombra
que también se desvanece, se diluye. Es polvo, es como la flor del campo, que una vez seca se cae y ya no se vuelve a saber qué era de ese sitio donde había una flor. Aquí Bildad Sujita dice que el hombre es un gusano. Así que la vida de gusano es terrible, a menos que seas una oruga que teje un capullo de hilo de seda y se mete dentro de ese capullo para, esperado el tiempo, brotar como una hermosa mariposa. Y podemos ver esta alegoría del gusano en el capullo y la mariposa afuera en el hombre natural que es transformado en el hombre espiritual. La vida es sueño, la vida es corta de días y llena de sinsabores. Bueno, demos otro golpe al clavo entonces. Vayamos de una manera más tranquila para ir viendo la vida, porque vamos a llegar a un punto en el que vamos a hablar de lo esencial, nuestra relación con Cristo. Por el momento veamos esto. Ahí en Lucas 8:14. En Lucas 8:14 vamos a ver esta palabra, vamos a encontrarla varias veces en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando del griego. Lucas capítulo 8, verso 14. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la bios. Esa palabra es vida. De la vida, y no llevan fruto. Esa palabra vida en este verso específico es bios. Bios. Y es lo que podemos llamar el estado presente de existencia, pero también lo podemos llamar la vida natural. El texto nos está hablando de cómo la mente provoca, por diferentes circunstancias en su entorno, que la vida corporal se vuelva algo ineficiente. Habla de cuidados de las riquezas, pasatiempos de la vida. Cuando nosotros procuramos las riquezas en lugar de nuestra búsqueda del Señor, dejamos de ser fructíferos, dejamos de dar fruto, nos volvemos infructuosos. Esta palabra vida es bios, habla de nuestra vida natural. Ahí en Lucas 21:34. Lucas 21:34. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonerías y embriaguez, y de los cuidados de esta vida. Bioticos es la palabra original que aparece ahí. Vida, vida natural. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la manifestación gloriosa del Señor. Los que sean apercibidos irán con Él, los que no estén apercibidos se quedarán. Deseo estar apercibido. Espero estar apercibido. Bióticos, vida natural, la vida presente del momento, la vida de la existencia presente. Y en Hechos 26:4. En Hechos 26:4 leemos: mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén,
Todos los judíos la saben. Esa palabra, mi vida, vida, es biosis. Biosis, que se traduce vida, también se puede traducir manera de vivir. Podremos leerlo de esta manera. Mi manera de vivir, mi manera de vivir, es el verso 4, ¿sí? Mi manera de vivir desde la juventud. Es el apóstol Pablo, si mal, no, sí. Sí, es Pablo quien está hablando ante Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que mandó matar los niños en Belén y su entorno. Ese es Herodes Agripa. Herodes Agripa termina con una expresión: por poco me persuades a ser cristiano, le dijo a Pablo. Qué glorioso habría sido que ese hombre se convirtiese a Cristo para mostrar la gracia de Dios. Bien, vemos entonces en estos pasajes, esos tres textos bíblicos, la palabra bios, que habla de la vida existente del momento, la vida natural, que también podemos llamar la vida del momento. No debemos desconectar de la vida biológica la vida mental. Van de la mano, están ligados. A principios, cuando empezaba a caminar en Cristo, hace 36, 37 años, ya 37 años y medio, cuando empezaba a caminar en Cristo y empecé a leer la Biblia, yo estoy seguro que encontré un texto, pero fue mi imaginación tal vez, porque no lo he vuelto a leer en toda mi vida, que hay una serie de ligas entre lo que es el cuerpo físico, la mente humana y el espíritu humano. Quiero establecer, las ligas existen. Lo que quiero también establecer es que no he encontrado el texto en la Biblia. Yo digo que las ligas existen porque pensemos en esta experiencia cuando tú eres joven ahora, bueno, los que fuimos jóvenes, para los que fueron jóvenes en su tiempo y veían a la mujer amada. Algo sucedía, daba la impresión que en el estómago había mariposas y que el corazón se aceleraba. Eso es físico, es decir, el pulso del corazón, la sensación en el estómago, pero se originaba por una visión que estaba siendo, digamos, registrada en la mente, y la mente provocaba esa reacción de cierto placer hormonal inclusive. Hay una liga entre la psique y la bios, o hay varias ligas también. Está comprobado científicamente que algunas o varias enfermedades físicas se originan en el alma, o en enfermedades del alma inclusive. Bien, veamos pues en Mateo 6:25. Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y aquí la palabra vida no es bios. La palabra vida aquí es psique. Está hablando el Señor Jesucristo de la psique, que es traducido de manera libre, también se puede, no traducido de manera libre, sino viendo primero la traducción que nos da Strong. Aquí la palabra vida se puede traducir como aliento, pero la palabra psique también se traduce como razón, raciocinio, pensamiento, intelecto. La palabra psique se puede traducir como alma inmortal, alma que no muere.
Y el Señor Jesucristo nos está anunciando. Y lo dice de esta manera porque es en el intelecto donde nosotros empezamos a cuestionar, me queda tanto dinero, solo me quedan 50 pesos para llegar al fin de quincena. Me quedan 50 pesos para llegar al fin de semana y que venga la paga de el salario, del sueldo, qué sé yo. Es un decir. Y entonces empieza uno a tronarse los dedos porque el tanque de gasolina ya muestra que no hay gasolina. Hay que transportarse ya sea en el auto o en transporte colectivo y 50 pesos no alcanza para todos los que deben transportarse. Hay que comprar pan, tortillas, qué sé yo, y 50 pesos ya se habrán desvanecido. En fin, estamos llegando, bueno, ya hoy es 1 de enero, pero que se estuviera llegando al fin de mes. Y hay que pagar la renta, si es que hubiese ello. Y hay que pagar la luz, y hay que pagar el agua, y hay que pagar el teléfono. Y entonces la mente empieza a razonar. El Señor dice que no nos congojemos. Esa palabra congojar también la podemos traducir como no nos afanemos. El afán provoca daño en el alma y finalmente eso trasciende al cuerpo, y en el cuerpo vienen problemas de gastritis, colitis. En otras ocasiones se desencadenan otro tipo de males, la úlcera, etcétera. Esa palabra sí que la vamos a encontrar unas 104 veces en todo el Nuevo Testamento. Y es muy interesante la liga que le da la Escritura entre psique, bios y psique, zoe. Mateo 7:14, estamos ahí cerca, y Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Noticia, esta palabra vida es zoe, Z-O-E, Z-O-E, zoe, con un acento horizontal la O y un acento horizontal la E. Es un guión, pues, en cada letra. Esa palabra zoe, 3 letras nada más. Esa palabra zoe es lo que podemos llamar vida permanente, vida que no se destruye. Y esto es lo trascendental. No sé si lo dije la semana pasada, lo he dicho en otras reuniones con motivo de otros temas. El ser humano es la criatura más compleja de todo el universo. Criatura más compleja de todo el universo. Los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, son criaturas espirituales y tal vez consten de un cuerpo espiritual, pero no tienen la experiencia que nosotros tenemos. Hoy somos menores que los ángeles, pero cuando seamos glorificados, seremos mayores que los ángeles. Tendremos un cuerpo glorificado, tendremos una alma en semejanza de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo seremos semejantes a Cristo en todo. Gloria sea al Señor. Y el texto que acabamos de leer dice que el verso es 7:14, perdón. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, zoe, y pocos son los que la hallan. Ahora, quiero que vean esto que yo ya había insinuado la semana pasada y también lo he insinuado en otro tipo de reuniones por temas diferentes.
basta para Dios la palabra Zoe para entender una vida permanente, una vida que no se acaba, una vida que es en sí misma eterna. Sin embargo, Dios en el Nuevo Testamento va a darnos 44 veces la expresión vida eterna como una forma enfática de establecer que la vida delante de Él no se acaba, no se agota. Y la expresión en el Nuevo Testamento, vida eterna, se compone de Zoe y Aion. Zoe, Aion, vida eterna. 2 veces lo va a decir el Antiguo Testamento y allá es Kai Olam Olam. Se escribe Chai, Chai con Y al final, Olam Olam, vida eterna. Y en el griego es Zoe, Aion. Y yo reitero, por lo menos en el griego no había necesidad de que Dios agregara la expresión eterna. No soy consejero de Dios. Él lo agrega porque Él es sabio, yo no. Yo todavía estoy aprendiendo y aprendiendo mucho y seguiré aprendiendo toda la eternidad con Él. Pero Él es sabio. Y Él estableció 44 veces. Zoe, Aion. Zoe, Aion. Pero aquí en ese texto no agregó la palabra Aion, solamente dejó la palabra Zoe. Y es interesante. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Zoe. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Ahí en Juan 5:21. Perdónenme, mis hermanos, perdónenme. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 2 veces la palabra vida. Esta palabra es sopoieo. Sopoieo. Z-O. Z-W más bien. Z-W. P-O-I-E-O. Z-W. P-O-I-E-O. La primera O y la última O llevan un acento horizontal, un guión. Esa palabra sopoieo, que también se traduce vida, también lo podemos entender como vitalidad. Pero también se entiende como la acción de dar vida. Acción o actitud de dar vida. Y aquí tienen una semilla que ya anunciamos la semana pasada. De acuerdo a la biología existen 12 principios de vida. 12 principios de vida de acuerdo a la biología. Y el primer principio no es para sorprendernos, es para dar gloria a Dios. Toda vida proviene de una vida precedente. Toda vida proviene de una vida precedente. Para quienes creen en la evolución, se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. La evolución habla de circunstancias accidentales. Los astrofísicos dicen del Big Bang, de aquello que era el tamaño de la cabeza, de la punta de un alfiler. Vino la gran explosión. Escuchen bien de veras. Eso es una ficción, ¿no? De aquello que fue la punta de un alfiler. En esas dimensiones. Vino el Big Bang, la gran explosión, y el universo se llenó de galaxias, estrellas. Millones y millones de galaxias. Billones y billones y billones de estrellas. 1 billón es 1 millón de millones. 1 millón.
Así como decimos billones, decimos millones de estrellas. De una punta de alfiler. De veras, yo diría el Big Bang está registrado en Génesis capítulo 1, verso 2 o 3. Y dijo Dios, sea la luz. Es decir, mientras que los evolucionistas afirman que de la nada se creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Los evolucionistas afirman que de la nada, bueno, se forma el sistema planetario solar y la Tierra, y luego la Tierra con un conjunto de fluidos químicos, el amoníaco y esto y lo otro y aquello, y ¡pum! Se encuentran los cuatro elementos de la molécula de la vida. Se encuentra el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, hacemos una alianza, hagamos una alianza. Se forma la alianza. Ya somos la vida, formamos la vida. Hermanos, ese tipo de afirmaciones son muy ficticias. Cuando los científicos dicen, esto pudo ser, se supone que tal vez fue así, y así quizás son solamente argumentos especulativos. La Biblia dice, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y entonces un soplo de vidas, y fue el hombre en alma viviente. Toda vida proviene de una vida precedente. La vida precedente a nosotros es Dios, el creador de todo, el que no tiene origen, no tiene principio de días ni fin de vida. Él es el que nos dio vida. Así que, bueno, este texto es elocuente también. Estamos en Juan capítulo 5, verso 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre y el Hijo nos dan vida. Qué precioso, qué hermoso. Bueno, podemos ver otro texto en Hechos 7:38. Hechos capítulo 7, verso 38. La historia que relata el mártir Esteban. Este es aquel, habla de Moisés, que estuvo en la congregación, léase iglesia, en el desierto con el ángel. Así que Israel era la iglesia de Dios en el desierto, antes del nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la iglesia de Dios era Israel en el desierto, o Israel asentada ya en la tierra prometida. Bueno, este Moisés es aquel que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sina o Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Y aquí tenemos algo precioso. Abro un paréntesis para decir un comentario importantísimo. El Antiguo Testamento contiene sombras, figuras, contiene planos. El Nuevo Testamento contiene verdades reveladas, verdades espirituales reveladas, verdades espirituales. Y toda verdad espiritual debe sustentarse en el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo aquí, que Moisés recibió palabras de vida para darnos a nosotros. Y la expresión ahí, vida, es sao. La palabra sao corresponde al verbo en griego, verbo vivir.
Sao significa vivir. Zoe significa vida. Zoe significa vida. Zopoeo significa dar vida. Pero sao significa vivir. Yo sao, tú sao, él sao, nosotros sao, vosotros sao, ellos sao. ¿Qué es lo que dije? Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven, pero cuando estamos utilizando el verbo sao en griego, estamos hablando de una vida que permanece, una vida permanente, una vida que no se acaba, una vida que continúa permanentemente. Aleluya, gloria sea el Señor. Estamos hablando de una vida que no tiene fin. Estamos hablando de una vida que está en un nivel espiritual junto con Cristo. Pueden ver entonces la riqueza y no hemos entrado todavía a la esencia del concepto vida en una vida, en una manera, realmente bíblica de revelación, porque todavía nos falta ver la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este concepto tan difícil de definir por la ciencia humana, que se llama vida, pero que Dios nos lo empieza a traducir de una manera simple para llevarnos a una forma compleja de entendimiento. Dios empieza diciéndonos, la vida es un vapor, es una sombra, es un soplo, es un viento que va y no regresa. La vida es como la flor del campo. La vida también es intelecto. Y ahorita viene a mi mente, y toda la semana, desde el miércoles pasado, a veces al estar meditando ya para irme a dormir, vienen pensamientos, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una forma de vida animada, pero fuera del concepto que hemos visto, biológico. Y debo decirles, para quienes piensan que la inteligencia artificial es la solución a todos los problemas, realmente la inteligencia artificial tiene una limitante, o dos limitantes, como la quieras ver. La primera gran limitante está diseñada por el hombre. Por tanto, la mente del hombre tiene límites. La inteligencia artificial está limitada por el hombre. Aun cuando la inteligencia artificial, y llámenle como le llamen, Soma o como le llamen al personaje que creen, y hay varios robots creados por ahí, y hay por ahí varias aplicaciones de inteligencia artificial con las que se dan diálogos intelectuales. Bueno, cuando esa inteligencia artificial lograra reunir todo el saber de toda la humanidad, aún estaría limitada, porque fue creada por el hombre. Y hablaba de un segundo límite, donde interviene el enemigo. El enemigo llega a intervenir. Recuerdo aquel testimonio que me dio un joven amigo hace más de 30 años, estando en una aula de universidad, cuando apenas empezaban las primeras computadoras a comercializarse de manera masiva. Y una de esas computadoras, alguien estaba ahí con la computadora, y era una computadora de adivinación. ¿Qué operaba ahí? Un espíritu inmundo. Que no vengan con historias de que era la inteligencia artificial. Era un espíritu inmundo, que Dios reprenda al diablo. Y el que estaba manejando la computadora, pues él no sabía de este amigo. Entonces él es cristiano, ese amigo es cristiano, el que me lo comentó. Entonces dice, esto es del diablo. Yo me salgo, y antes de salirse manda un mensaje que se lee en el monitor: no te vayas. Por su nombre. ¿Cómo supo su nombre? Hermanos, pero ¿qué es, a pesar de que hubiera una inteligencia animada por el enemigo? Está limitada.
está limitada porque Dios limitó al diablo. Dios no le quitó la sabiduría que el diablo recibió en su origen. Ahí en Isaías 24. Corrijo, Isaías 14. Gracias, Dios. Isaías 14. Déjeme encontrar dos versos claves, uno en Isaías y otro en Ezequiel 28. A ver. Si no está en Isaías 14, debe estar en Ezequiel 28. Un apóstol afirma que Dios no le quitó la sabiduría al diablo, de la que había dotado Dios mismo al diablo, pero sí hizo algo Dios. Maldijo la sabiduría del diablo para que no pudiera enseñorearse sobremanera. Pero ahí en Ezequiel 28 dice, verso 3, hablando del rey de Tiro, dice: tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Vean cómo está hablando Dios del testimonio del diablo. Verso 4, con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Verso 5, con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto de aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de las gentes, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. Aquí el testimonio de Dios, más que hablar del príncipe de Tiro, está hablando del Satanás, de su sabiduría con la que fue creado. Y hay una palabra mucho más fuerte allá en Génesis capítulo 3, y es ahí donde está el impacto real sobre la sabiduría que había adquirido el diablo en su creación. Ahí en Génesis capítulo 3, verso 14, Jehová dijo a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Esta maldición no solo abarca la naturaleza de la serpiente antigua, sino implica su sabiduría. La sabiduría del enemigo fue maldecida para que su daño no contaminara plenamente el plan de Dios, sino que el plan de Dios permaneciese hasta la eternidad. Entonces, hablando, insisto, de lo que es la inteligencia artificial, la inteligencia animada creada por el hombre, tiene dos límites. El límite del hombre, el hombre puede tener un intelecto que es muy grande, muy amplio, su horizonte, pero está limitado. Y el diablo también, aun cuando el diablo quisiera intervenir, su sabiduría fue maldecida para no hacer daño a la iglesia del Señor, para no hacer daño al propósito de Dios. Bien, nos quedamos pendientes. Primeramente, la próxima semana hablaremos de la vida que ministra el Padre. Cristo es la vida. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Vamos a ver cómo la triunidad de Dios interviene. Entonces vamos a ver ya lo interesante y glorioso de este tema. Hasta aquí todavía una panorámica no muy elocuente, pero cuando veamos la esencia de lo que es precisamente el origen
y posteriormente el propósito del corazón de Dios para nosotros, entenderemos que la vida es mucho más que ser un gran atleta, mucho más que ser un gran maestro de las ciencias humanas o de las ciencias naturales en el mundo, mucho más que ser un grandilocuente orador o un líder de opinión o un líder de masas. La vida podemos apuntar como un colofón final por hoy, solo por hoy. La vida es Cristo. Podemos decir que si la vida es Cristo, la vida es bella. Dios les bendiga, amados hermanos.